Y no, pues nada, muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Yo con todo gusto, pues encantado de participar y de compartirles esto que hago y que me gusta mucho. Voy a compartir mi pantalla con todas y con todos. Y bien, pues el tema, como ya comentaba el doctor Javier, que vamos a revisar el día de hoy, que tengo el gusto de compartir con ustedes, tiene que ver con la importancia de la salud mental en el cuidado de las personas que viven con VIH. Y creo que es muy ad hoc el tema. El día de ayer justamente se celebró a nivel mundial el Día de la Lucha contra el VIH-Sida. Estamos cumpliendo 40 años de iniciar la pandemia o de que se supo de la infección por VIH en el mundo. Entonces, me parece que es un muy buen momento para abordar este tema y además que, bueno, pues está eh, ahora la relación con la COVID-19 y pues esto le da mucha mayor complejidad a la atención de las personas con VIH y particularmente a la atención de la salud mental de las personas con VIH. Bueno, me presento un poco. Yo soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara. Estudié psiquiatría y psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tengo una especialidad y una maestría en sexología clínica y actualmente coordino el programa de salud mental de la Clínica Especializada Condesa. Para quienes no conozcan, la clínica es una clínica de atención a personas con VIH que está ubicada en la Ciudad de México y que depende de los servicios de salud pública del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, tengo algunas otras actividades y declaro no tener conflicto de interés para esta presentación. Les decía que justo el día de ayer celebramos a nivel mundial el Día de la Lucha contra el SIDA y este fue el lema que la ONU-SIDA implementó para este año y creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Esto Vamos a hacer un breve repaso de cómo estamos ahora en cuanto a la infección por VIH, en cuanto a números y datos y en qué punto estamos, porque esto nos habla mucho, nos va a dar contexto de en qué punto la salud mental tiene la relevancia que hoy sabemos que tiene para la atención de las personas con VIH. La ONU-SIDA en 2014 se planteó estos objetivos que se conocen como objetivos para el 2020. Ahora vamos a ver qué tanto los logramos o no. Estos fueron objetivos que se plantearon para el mundo. Para el 2020 se esperaba un 90-90-90. Esto quiere decir que 90% de las personas con infección por VIH en el mundo supieran que tienen VIH, es decir, que tuvieran acceso a una prueba, que de esas personas el 90% tuviera acceso al tratamiento antirretroviral y estuviera bajo tratamiento y que de ellas el 90% estuvieran indetectables, que la indetectabilidad es uno de los principales objetivos en el tratamiento de las personas con infección por VIH. Se esperaba también o se planteó como objetivo que hubiera 500,000 de nuevas infecciones en el mundo por año y que hubiera cero discriminación. Y se planteó también, o lo que se propuso, es que logrando este 90-90-90 iba a desacelerarse el crecimiento de la epidemia de VIH y que con esto también se lograría eventualmente la erradicación de la infección por VIH. Y se planteó que para el 2030 alcanzáramos los objetivos 95-95-95, básicamente lo mismo, que el 95% de las personas con VIH estuvieran diagnosticadas, de ellas el 95% en tratamiento y de ellas el 95% en indetectabilidad. A 40 años de que inició, de que aparece en el mundo el VIH, estas son las cifras. Y si se fijan, no hemos logrado ese objetivo global de 90-90-90. Se contabilizaron 1,5 millones de nuevas infecciones de VIH en el mundo. Para el 2020 se contabilizaban 37.7 millones de personas con VIH en el mundo, personas viviendo con VIH, y se contabilizaron 680,000 personas que fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA en 2020.
los números son muy altos. Todavía nos falta mucho que hacer en la atención de las personas con VIH. Les decía entonces 37.7 millones de personas viviendo con VIH en 2020, de las cuales 36 millones son personas adultas y 1.7 millones son niñas, niños hasta los 14 años de edad. Es un porcentaje bajo con relación a la cantidad de adultos y este es un buen parámetro a nivel global porque quiere decir que se ha estado tratando el riesgo materno, el riesgo de la transmisión vertical en mujeres embarazadas con VIH. Y este dato para el contexto en México es un dato muy relevante. En el mundo, 53% de las personas que viven con VIH son mujeres y niñas. Es decir, aquí la epidemia en México está concentrada en varones, vamos a hablar un poco más de ello, pero en el mundo existen más mujeres y niñas con VIH que hombres y niños con VIH. Y 85% de las mujeres embarazadas que vivían con VIH tuvieron acceso al tratamiento, lo cual evita la transmisión perinatal, y esta es una cifra muy, muy buena. Y con este objetivo del 90-90-90, ¿cómo vamos? Estos son datos publicados al día de hoy por ONUCIDA y toman en cuenta hasta el 2020. El 84% de las personas en el mundo con VIH conocía su estado serológico, es decir, se estima que un 16% de las personas con VIH no lo saben, no han tenido acceso a una prueba, no han tenido una prueba positiva. 87% de las personas tuvieron acceso al tratamiento. De este 84% que saben que tienen la infección por VIH, 87% accedieron al tratamiento y 90% habían logrado la supresión viral, lo cual pues acerca a este objetivo que se esperaba lográramos en el 2020. En México no estamos muy alejados de estas cifras. En realidad México ha hecho grandes esfuerzos. Falta mucho, por supuesto, pero no estamos tan alejados de estas cifras. Si consideramos al total de personas que viven con VIH en el mundo, únicamente, incluyendo las que no tienen un diagnóstico, las que no saben que tienen la infección por VIH, únicamente el 66% de ellas están indetectables y el 73% están en tratamiento, lo cual nos dice que hay un 34% de personas que tienen una infección por VIH, que tienen probablemente niveles altos de carga viral y pues son el motor de la infección en este caso, es decir, hay más transmisión a partir de estas personas. En el mundo, 75% de las personas con VIH se concentran en 15 países, 13 están en África subsahariana, un país está en Asia, que es Indonesia, y uno más está en América, que es Brasil. México no está dentro de estos 15 países. Por supuesto, la epidemia es muy importante en México, pero no entra dentro de estos top 15 de países en el mundo. Y América Latina como región es una región importante para el mundo en cuanto a VIH. Se estiman 2.1 millones de personas viviendo con VIH en América Latina. Y este dato que me parece muy relevante, una tercera parte de las nuevas infecciones en América Latina ocurren entre las edades de 15 y 24 años de edad, es decir, personas jóvenes infectándose de VIH. Entonces hay que prestar atención en esta cifra porque pues, cuando correlacionamos psicopatología en este grupo de edad, encontramos datos importantes y mucho trabajo pendiente por hacer. La epidemia de VIH es una epidemia concentrada. ¿A qué nos referimos con ello? A que menos del 1% de la población general padece VIH, pero más del 5% de algunos grupos específicos que conocemos como grupos clave, poblaciones clave, grupos específicos. Eso quiere decir que está concentrada en ciertos grupos. Se habla de una epidemia generalizada cuando está presente en esta condición en más del 1% de la población general. Entonces, este dato también es muy importante porque los esfuerzos en prevención y atención de VIH también se han dirigido a estas poblaciones que hoy conocemos como poblaciones clave, que representan el 65% de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial, y estas son las poblaciones, y pues ya lo van a ver, los datos son realmente preocupantes. 35% en personas que se inyectan drogas existe un 35% más de riesgo, más bien 35 veces mayor el riesgo de contraer VIH en personas que se inyectan drogas, 34 veces mayor para mujeres transgénero, 26 veces mayor para trabajadores y trabajadoras sexuales y 25 veces mayor el riesgo para hombres que tienen sexo con hombres. Entonces,
algo ocurre con estas poblaciones que su riesgo de contraer VIH es mayor, lo vamos a ir revisando y justo pues en este grupo de personas es que la atención en salud mental es particularmente relevante. Y no solamente están estas poblaciones clave que ya les comentaba que tienen un riesgo por mucho mayor que el de la población general de contraer VIH, sino que también por género podemos encontrar algunas diferencias entre hombres y mujeres. La información que les voy a presentar es derivada de un estudio que se realizó en la clínica en que trabajo, en la clínica especializada Condesa, y que hizo una comparación entre algunas características, particularmente sociodemográficas, entre hombres y mujeres de las personas que atendemos acá con VIH. Y a grandes rasgos, lo que se ha encontrado es que para el caso de las mujeres, el riesgo a la infección tiene que ver con mayor vulnerabilidad, tanto biológica como social. La exposición a violencia sexual que tienen las mujeres aumenta el riesgo por pues el sexo coercitivo. Durante un encuentro sexual coercitivo habitualmente no hay lubricación y cuando además hay la presencia de alguna otra infección de transmisión sexual no tratada, esto lleva a mayor vulnerabilidad biológica y además social por cuestiones relacionadas con el género, subordinación de género, el rol pasivo, que buscan más con mucha frecuencia atender necesidades de otros, los temas relacionados con la violencia de pareja o cuando su pareja es migrante, que esto da pocas posibilidades a negociar, por ejemplo, el uso del preservativo, por poner un ejemplo. Entonces, las mujeres tienen mayor riesgo por vulnerabilidad y los hombres mayor riesgo por exposición, que también tiene que ver con factores sociales y culturales relacionados con la masculinidad, presión para iniciar la vida sexual con frecuencia a edades más tempranas, el uso de sustancias, además de una menor búsqueda de atención a la salud y menor búsqueda de acceso a los servicios para prevención, el estigma hacia la homosexualidad, de por qué me voy a ir a hacer una prueba de VIH si no soy homosexual o por lo que está asociado respecto a la homosexualidad y mayor exposición al riesgo. Entonces, este dato es importante en las mujeres y en el mundo, así es como ocurre, les decía, 53% de las personas con VIH en el mundo son mujeres y niñas. La infección en las mujeres ocurre más por la vulnerabilidad a la infección y en el caso de los hombres más por exposición a riesgo. Y un cambio muy importante en la atención del VIH es el acceso al tratamiento antirretroviral, que es hoy en día una de las principales estrategias de atención. Por supuesto, se sigue trabajando en prevención, se sigue trabajando en identificación oportuna, en prevenir nuevas infecciones, pero en personas con la infección por VIH, el tratamiento antirretroviral es la principal estrategia de atención. ¿A qué ha llevado el tratamiento antirretroviral? A que una persona recupere su sistema inmunológico, reduce la mortalidad y la morbilidad asociada al SIDA y mejora la calidad y la cantidad de vida a un punto en que se puede equiparar al de la población sin VIH. Y hoy en día también sabemos que una persona que está indetectable no transmite la infección por VIH y este es un dato muy importante que tenemos que saber el personal de salud y tenemos que transmitírselo a las personas porque es con mucha frecuencia un motor para la motivación a adherirse adecuadamente al tratamiento. Una de las principales dificultades que tenemos en la atención a las personas con VIH es la adherencia al tratamiento antirretroviral. El no tomarlo de manera regular, el omitir dosis, el abandonar el tratamiento antirretroviral con mucha frecuencia lleva a que hagan resistencias a los antirretrovirales o a que estén en falla virológica y esas cargas virales elevadas, pues aumentan la probabilidad de que transmitan la infección con sus parejas sexuales o a través de la inyección de drogas, de compartir jeringas. Entonces, es una información importante. Si nosotros le decimos a una persona, oye, si llegas a estar indetectable, no vas a transmitir, con mucha frecuencia se convierte en una motivación para adherirse adecuadamente al tratamiento y entonces poder tener, pues con mucha frecuencia, una vida sexual con menos temor a transmitir la infección a sus parejas. Y hay muchos retos y estos retos son globales, nos aplican a todas las personas que estamos en los servicios de atención en salud y que tenemos en atención a personas con VIH y son las dificultades que enfrentan las personas y las dificultades que enfrentamos también los servicios de salud.
Y de entrada, para que las personas en riesgo de adquirir VIH accedan a métodos de prevención como el preservativo, accedan a PrEP, que vamos a hablar un poco también al respecto, pero PrEP es una estrategia de toma de antirretrovirales en personas que están en riesgo, que aún no tienen la infección por VIH y que ayuda a prevenir la transmisión del VIH, la abstinencia o la circuncisión, que también son algunas de las eh, intervenciones que se pueden llegar a hacer para disminuir el riesgo de transmisión del VIH. Entonces, en principio, una de las primeras barreras es que las personas puedan acceder a métodos de prevención, que puedan acceder a los servicios de salud. Por ello, me parece que esto que el día de ayer, ¿no?, se pronunciaba como el eslogan, el disminuir las desigualdades o eliminar las desigualdades, tiene que ver con acceso a los servicios de salud, acceso a las pruebas de VIH. Se tienen que hacer mucho más accesibles. Una persona que sepa que tuvo alguna práctica de riesgo, una persona con una vida sexual, una persona usuaria de drogas inyectables, tiene que acceder a pruebas y ese es uno también de los grandes retos. Y una vez que una persona tiene un resultado positivo, el que pueda incorporarse a los servicios de salud, que ahí hay una brecha muy larga, muchas de las veces también tiene que ver con temas, pues sí, institucionales incluso, donde pueden llegar a limitarse, no sé, documentos que se requieren para apertura de expediente y demás, hacen o hemos tenido, por ejemplo, acá en la clínica en que trabajo, personas que tienen un diagnóstico de VIH y es tal el conflicto que les genera que se van y no regresan hasta que tienen alguna complicación, cuando pudieron haber iniciado un tratamiento oportunamente. Entonces, incorporarse a los servicios de salud es un reto más. Acceder e iniciar el tratamiento antirretroviral. México tiene una política de acceso universal a los tratamientos antirretrovirales, pero aún así muchas personas por el lugar en que viven, por ejemplo, les resulta complicado acceder al tratamiento antirretroviral, acceder e iniciar el tratamiento antirretroviral. Y un siguiente reto es el de la adherencia al tratamiento antirretroviral, que ya una persona que pasó por todos los obstáculos anteriores y que finalmente pudo llegar al tratamiento antirretroviral, el que lo tome adecuadamente, tal cual fue indicado. Y el que se retenga, porque igual y si tienen adherencia un tiempo, he conocido personas que de pronto dejan el tratamiento después de 2 meses, que fue lo que les dieron, y dicen, es que yo no sabía que tenía que tomarlo por más tiempo, que era un tratamiento de por vida, porque de pronto el personal de salud asumimos que la población tiene esa información que para nosotros es muy básica y muchas de las veces no la tiene. Entonces, hay distintas barreras para que una persona finalmente se retenga a los servicios de salud y logre llegar a la supresión virológica, que es el objetivo. En esto, salud mental interviene en distintos momentos. El que una persona, lo que decíamos, esto relacionado con la masculinidad o las vulnerabilidades en algunas mujeres que les impiden el autocuidado, acceder a servicios de salud, etcétera, pues salud mental tiene mucho que hacer ahí para combatir el estigma y para pues, facilitar que las personas tengan la motivación y los recursos para ir y buscar la atención y así en cada uno de estos procesos, pero particularmente en lo que tiene que ver con adherencia. Ojo aquí, más adelante lo vamos a revisar, pero en la adherencia salud mental tiene mucho que hacer. Y aquí también un dato que me parece muy importante mencionar, que tiene que ver con adolescentes. Adolescentes es un grupo de riesgo en atención a VIH. Necesitamos mejorar los programas de atención a adolescentes con VIH porque es el grupo que tiene una menor retención a los servicios de salud, es decir, acceden pero no se retienen, abandonan el servicio por cuestiones que tienen que ver con la adolescencia, entre ellas pues la invulnerabilidad percibida o esta visión a futuro un tanto más limitada. Tienen menores niveles de supresión virológica y eso se traduce en una mayor mortalidad. Entonces, el grupo de adolescentes, este es un dato muy importante, es el único grupo que no ha disminuido su mortalidad en cuanto a la infección por VIH. En otros grupos ya ha disminuido la mortalidad de la infección perinatal, ha disminuido la mortalidad en las personas adultas, pero en el grupo de adolescentes la mortalidad no ha disminuido y pues tiene que ver con tanto factores relacionados con su salud mental como con su entorno y su desarrollo, que pues al final se retienen menos. Solo recordar estas dos grandes formas de transmisión, que son la transmisión vertical, principalmente perinatal, de las madres a sus hijos al momento de en algunos momentos
proceso de embarazo, parto o puerperio, lactancia, por ejemplo. Y en este caso, las personas que adquieren la infección por vía perinatal, la proporción entre hombres y mujeres es muy similar y la sobrevida va en aumento. Anteriormente, lo que les decía, niños, niñas que nacían con VIH tenían sobrevidas muy cortas y mucha morbilidad. Hoy en día, el que puedan acceder a tratamientos de forma oportuna, el que tengamos mejores alternativas de tratamiento, ha aumentado su sobrevida. Entonces, hoy tenemos a adolescentes, adultos, jóvenes que nacieron con VIH y que pues representan también una población muy particular, de entrada como por toda la medicalización que han tenido durante toda su vida, pero también el estigma que han tenido, muchas cuestiones relacionadas con su entorno que le dan condiciones muy particulares a esta población relacionada con su salud mental. Y para las personas que adquieren la infección de manera horizontal, es decir, sexual o sanguínea, pues ya lo hablábamos, hay poblaciones clave, como puede ser minorías sexuales, que se les nombra así por una cuestión más bien estadística, particularmente hombres que tienen sexo con hombres, población transgénero, transexual, trabajadores, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas inyectadas, jóvenes en situación de calle o en condiciones de reclusión, se han considerado poblaciones clave para la transmisión horizontal. Y entrando ya a la parte de salud mental, todo lo demás pues ha sido como una introducción para conocer y comprender un poco más el tema y por qué salud mental es tan relevante cuando hablamos de VIH. La infección por VIH y los trastornos mentales tienen una interacción sinérgica, es decir, tener infección por VIH aumenta el riesgo de desarrollar psicopatología y tener psicopatología aumenta el riesgo de adquirir la infección por VIH por factores tanto biológicos, que tienen que ver con respuesta inflamatoria, neuroinflamación, deterioro inmunológico, por factores psicológicos, como puede ser el duelo a partir de que una persona, por ejemplo, adquiere la infección por VIH y recibe el diagnóstico, lo que puede significar en términos de su salud, y por factores sociales como estigma, discriminación o pérdida de apoyo. Algo importante cuando atendemos a una persona con VIH es preguntarle, explorar su red de apoyo, que puede ser la familia o alguna otra, y saber si su red de apoyo conoce su diagnóstico y qué actitud han tenido ante el diagnóstico. Eso puede cambiar mucho el pronóstico de una persona que tiene una red de apoyo que conoce de su diagnóstico y que además pues le apoya en sus procesos de atención. Y decíamos entonces de poblaciones con mayor vulnerabilidad, que son las poblaciones clave para contraer la infección por VIH, y una persona que tiene infección por VIH y que además tiene alguna psicopatología, con mucha mayor frecuencia se adhiere menos al tratamiento antirretroviral, es decir, lo toman con mayor irregularidad o lo abandonan, tienen una menor retención a los servicios de salud y ello aumenta la mortalidad relacionada con el VIH. Entonces, tener esto es muy importante que se lo queden, tener en cuenta esta interacción sinérgica, es decir, una aumenta el riesgo de la otra entre la infección por VIH y los trastornos mentales. El abordaje de la salud mental es un elemento clave, por supuesto, para poner fin a la epidemia del VIH. A pesar de los avances, todavía existen brechas en la cascada de atención, esta carrera con obstáculos que les presentaba y que en salud mental tenemos mucho que hacer al respecto. Y los problemas de salud mental, incluyendo por supuesto sustancias, provocan una gran carga de comorbilidad en las personas con VIH en todo el mundo. Y además los problemas de salud mental son más prevalentes entre las personas con VIH que entre la población general, al punto en que hoy es posible decir que aproximadamente 1 de cada 2 personas que viven con VIH cumple con criterios diagnósticos para uno o más trastornos mentales, incluidos los problemas por consumo de sustancias. En adolescentes y adultos jóvenes llega incluso a más del 60%, lo cual es alto, es una carga de psicopatología alta en las personas que viven con VIH. Y pensemos nada más en una persona con depresión, que por la misma depresión disminuye las estrategias de autocuidado, tiene una vida sexual activa, con menor frecuencia va a emplear métodos de prevención como el uso del preservativo y entonces hay un mayor riesgo de adquirir la infección. O una persona usuaria de drogas que igual tiene una vida sexual activa y por encuentros sexuales en estado de intoxicación disminuye sus estrategias de autocuidado y ello le aumenta el riesgo de adquirir VIH. Entonces, con mucha mayor frecuencia las personas con psicopatología adquieren la infección por VIH.
Hoy podemos decir también que existe 2 a 4 veces más riesgo de una mala adherencia al tratamiento antirretroviral cuando hay un trastorno depresivo mayor, y estos resultados son similares a otros pacientes con enfermedades crónicas. Quizá a quienes tratan a personas con enfermedades crónicas lo que les estoy diciendo no les es muy ajeno. Seguramente han encontrado que las personas que tratan el tema de la adherencia a los distintos tratamientos, pues es una dificultad muy, muy frecuente. También los síntomas depresivos, ansiosos se han asociado a la mala adherencia en personas jóvenes. Tratar el trastorno mental de una forma oportuna aumenta la adherencia al tratamiento antirretroviral, sobre todo si se hace desde un momento temprano del diagnóstico, si se hacen intervenciones tempranas, mejora la evolución clínica de la propia infección. Una persona con una mejor salud mental se adhiere mejor a sus tratamientos y su evolución es mejor, mejora también su calidad de vida y mejoran los procesos de afrontamiento a la enfermedad. Específicamente la depresión, personas con VIH que además padecen depresión suelen tener recuentos de CD4 más bajos, que son las principales células de defensa afectadas en las personas con VIH, suelen tener mayores niveles de carga viral, mayor progresión de la infección, mayor riesgo de muerte relacionada con SIDA y mayores conductas sexuales de riesgo. Entonces, la atención integral de salud mental en las personas con VIH es fundamental para lograr el objetivo que ya comentábamos, 90-90-90. No se va a alcanzar el objetivo si no se atiende de manera integral la salud mental de las personas. Y aquí el primer 90 tiene que ver con la población general. Entonces hay que trabajar en atención integral a la salud mental en la población general para que puedan pues sí, disminuir sus riesgos y aumentar su acceso a los servicios de salud, y en caso de infección por VIH, que se faciliten más sus procesos en la atención. Hablando un poco respecto a sustancias, ya lo comentaba brevemente, el consumo de sustancias cuando va aunado a conductas sexuales de riesgo aumenta el riesgo también de transmisión a otras personas, entonces hay un motor ahí importante de transmisión que hay que prestarle mucha atención en cuanto al uso de sustancias y a los tratamientos en personas que tienen trastornos por consumo de sustancias. Las personas toman más riesgos al estar intoxicadas y participan más en actividades sexuales de riesgo, lo cual lleva a que se involucren con parejas de alto riesgo, por ejemplo, sexo con personas desconocidas, relaciones sexuales con personas que también tienen múltiples parejas, sexo con personas usuarias de drogas inyectadas o relaciones sexuales sin protección. Entonces, esto en términos de transmisión de VIH se considera de riesgo. Se estima que el 44% de las personas adultas que viven con VIH tienen algún trastorno por uso de alcohol u otras sustancias, lo cual también es alto y es mucho mayor que el de la población general. El uso de alcohol y sustancias en personas que viven con VIH tiene un aumento en la carga de enfermedad y también en los costos de atención a salud e incrementa la utilización de los servicios médicos. Entonces, aquí, ojo también en la atención de las personas consumidoras de sustancias. Este es un estudio que básicamente nos muestra que en personas que tienen comorbilidades y además consumo de sustancias, una persona con infección por VIH, comorbilidades y consumo de sustancias, disminuye su sobrevida, particularmente cuando se presentan las tres condiciones: VIH, comorbilidades y consumo de sustancias. A esto lo podemos conocer como triple diagnóstico. Cuando tienen VIH, trastornos mentales y trastornos por consumo de sustancias, se conoce como patología dual aquella persona con algún trastorno mental y además con algún trastorno por consumo de sustancias. Acá si agregamos VIH, hablaríamos de un triple diagnóstico, lo cual pues vuelve más adversa las condiciones de la persona. La concurrencia de VIH, consumo de sustancias y algún otro trastorno mental tiene elevadas prevalencias en los centros de tratamiento. Es algo que con mucha frecuencia atendemos acá. Seguramente es lo que más atendemos en una clínica como esta, en el servicio de salud mental y en la atención psiquiátrica. Personas con VIH, pero además con depresión, algún trastorno de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno por consumo de sustancias. Y alrededor del 2% de los pacientes, y este es un número importante porque es del global de personas con VIH, prefiere suspender el tratamiento antirretroviral para consumir sustancias. Y esto tiene un impacto en la adherencia e incrementa la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad. Entonces, aquí también
un dato importante cuando atendamos a personas con infección por VIH, preguntarles por su consumo de sustancias y preguntarles qué tanto el consumo de sustancias impacta en su adherencia. Y tal cual, decirle, oye, el fin de semana tomas alcohol o consumes alguna sustancia, te tomas el medicamento, y van a escuchar que con mucha frecuencia ese día no se lo toman, el fin de semana no se lo toman, o si se van a algún tipo de fiesta, reunión, lo que sea, de pronto no llevan el tratamiento. Entonces ahí hay una posible intervención, decirle toma el tratamiento antes de salir de casa. Y aquí sí, no importa que tomes alcohol, es mejor que te tomes el antirretroviral a que no te lo tomes, con algunas posibles interacciones en algunos tratamientos, particularmente en personas consumidoras de metanfetaminas, puede haber alguna interacción ahí. Hay que ser muy cuidadosos, pues, pero en esta información, pero es mejor que tomen el tratamiento a que lo suspendan por el consumo de sustancias. Existe esto que hoy se conoce como Drogas Club, que tiene mucho que ver con esta práctica también cada vez más frecuente del chemsex, que es el uso de sustancias particularmente estimulantes como ketamina, GHB, poppers, anfetaminas, MDMA, cristal, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, con mucha frecuencia un uso combinado con alcohol para incrementar los efectos de esas sustancias y que desde finales de los 90, inicios de los 2000 ha aumentado la prevalencia en su uso hasta 60 veces más. Lo que les comentaba, hay interacciones potencialmente fatales con los antirretrovirales, particularmente el ritonavir. Entonces, ojo con las personas que en su esquema de tratamiento antirretroviral tengan ritonavir y que además estén consumiendo drogas estimulantes. Si tienen ya un trastorno por consumo, una dependencia de estas sustancias y se está en tratamiento, pero ha sido difícil la disminución o la suspensión de esta sustancia, incluso puede estar indicado hacerle una modificación en su esquema de tratamiento antirretroviral. Además, particularmente con los estimulantes, por el aumento que puede haber en el cortisol sérico, puede haber un desarrollo de inmunosupresión y también puede haber la presencia de síntomas afectivos. Entonces, hay otras formas a través de las cuales también se ve afectada la salud mental de las personas consumidoras de sustancias, la adherencia a los antirretrovirales interrumpida y la progresión gradual de la infección o incluso la resistencia a los antirretrovirales. Datos han encontrado que en hombres que tienen sexo con hombres en Latinoamérica, el 49% llega a usar drogas de diseño llegó a usarlas en los últimos 6 meses, poppers la más popular, además del uso excesivo de alcohol, drogas de diseño y metanfetaminas relacionados con sexo anal sin protección, lo cual aumenta el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual o incluso de una posible reinfección por VIH. Y particularmente en el entorno de PrEP, que les decía, esta estrategia que hoy ya es una realidad en México y ya está disponible, esta estrategia de toma de antirretrovirales en personas con alto riesgo de adquirir la infección por VIH, en personas adultas, que con mucha frecuencia también las personas que acceden a la profilaxis preexposición, con mucha frecuencia también presentan depresión o presentan trastornos por consumo de sustancias, lo cual se asocia a conductas sexuales de mayor riesgo y a menor adherencia, por lo que la eficacia de PrEP podría verse afectada por la presencia de psicopatología. Entonces, también en la atención o en la estrategia de intervención con PrEP para prevención de transmisión de VIH es importante involucrar la atención en salud mental, puesto que la estrategia podría verse limitada en su eficacia si no se atiende la salud mental de las personas que acceden a PrEP. El tratamiento de los problemas de salud mental y las intervenciones en el apoyo a la adherencia tienen un efecto aditivo, es decir, mejora marcadores de salud asociados a infección, hay mayor eficacia en el uso de PrEP, reduce depresión, ansiedad, riesgo suicida y aumenta la calidad de vida. Y bueno, ya casi en la fase final de esta presentación con ustedes, pues hablar de COVID. Teníamos todo esto que les he estado presentando son temas que quienes tratamos a personas con VIH ya traíamos, que ya hablábamos, que han sido motivo de preocupación. Y a todo ello se agrega la pandemia por COVID-19. Las situaciones de emergencia en general, como lo es la pandemia por la COVID-19, crean una amplia gama de problemas a nivel tanto individual como relacional, comunitario y social, que deterioran los apoyos de protección normalmente disponibles en cada uno de estos niveles y aumenta el riesgo de agravar problemas preexistentes. Pensemos entonces en una persona
con infección por VIH, con un trastorno por consumo de sustancias, con ya sus dificultades para acceder al tratamiento o para adherirse al tratamiento antirretroviral, y que además se quede sin trabajo, ¿no? O que pierda parte de su red de apoyo por fallecimiento por COVID, por poner un ejemplo. Entonces, esta red se ve limitada y esto aumenta el riesgo de agravar problemas preexistentes. Cada individuo y cada comunidad también va a experimentar el mismo evento de manera diferente y tendrá también diferentes recursos y capacidades para hacer frente a este evento. Y aquí algo importante desde que llega la COVID-19, sobre todo desde los grupos de trabajo que ya desde hace décadas han estado atendiendo a personas con VIH, han propuesto que parte de la experiencia acumulada en las personas con VIH y en la atención de la pandemia por VIH se puede aplicar a COVID. Las redes de apoyo, las estrategias de atención, de intervención, los grupos, etcétera. Toda esta experiencia acumulada también puede venir y sumar ahora en el combate contra la pandemia por COVID-19. Particularmente, pues ha puesto en alerta a los sistemas de atención a personas con VIH, puesto que las personas que viven con VIH sufren cuadros más graves y tienen mayores comorbilidades por COVID-19 que quienes no viven con VIH. Incluso a mediados de 2021, la mayoría de personas con VIH en el mundo aún no tenían acceso a vacunas anti-COVID-19. Particularmente, pues en países, les decía que de estos 15 países donde está más concentrada la epidemia de VIH, 13 están en África subsahariana y para mediados de 2021 los porcentajes de vacunación de la población eran muy bajos. Entonces, este es un dato global. Por tanto, una persona con infección por VIH, en todo este contexto que ya decíamos de la dificultad para acceder a los tratamientos y para llegar a la indetectabilidad, además, COVID-19, el riesgo de mortalidad aumenta. Además de los confinamientos y otras restricciones a raíz de la COVID-19, que pues interrumpieron en muchos lugares el acceso a las pruebas de VIH y en muchos países esto también provocó fuertes caídas en los diagnósticos y en los inicios de tratamiento. Personas que quizá ya tenían contemplado ir a hacerse una prueba, pero por confinamiento ya no lo hicieron. Personas que tuvieron alguna práctica de riesgo porque el confinamiento no detuvo las prácticas sexuales de riesgo, quizá las pudo haber limitado, disminuido, pero no se detuvieron. Entonces, o no anticiparon el riesgo, lo anticiparon, pero vieron un riesgo mayor de buscar el acceso a una prueba. Entonces, aquí también este dato es importante en cuanto a cómo el confinamiento afectó en el acceso a las pruebas, a los diagnósticos, el acceso a los tratamientos antirretrovirales y a la retención en los servicios de salud. Además, considerar cómo los factores estresantes impactan en la salud mental, en este caso la pandemia por COVID-19, lo cual también a mayor edad y a mayor comorbilidades, pues representa una relación bidireccional entre factores psicosociales, estructurales y cuánto esto puede impactar en la salud mental de las personas. La COVID entonces, la pandemia por COVID-19 ha afectado profundamente la vida alrededor del mundo por el aislamiento, la restricción en la convivencia, las dificultades económicas, sobre todo por pérdida de ingresos, el estrés relacionado a la pandemia, la deficiencia de información, la inseguridad alimentaria, grave en algunos contextos comunitarios, la inseguridad en la atención a la salud, factores como homofobia, discriminación, estrés de minorías, violencia, etcétera, estas últimas incrementadas. Muchas personas de la diversidad que para el contexto local, que decíamos estas poblaciones clave, entre ellas hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, se quedaron sin las redes de apoyo que con mucha frecuencia eran amigos o amigas y se quedaron confinados en sus familias donde venían viviendo violencia y a partir del confinamiento aumentó la expresión a violencia y ello pues ha aumentado también el estrés. ¿Cuánto todo esto puede afectar la salud mental? Pues es un desafío que pone en desventaja sobre todo a algunas personas, particularmente estas que ya nombrábamos como poblaciones clave. Los problemas de salud mental en las personas del entorno inmediato, también es importante considerarlas, cómo está la salud mental de la familia y cómo pues, el estrés en la familia, no solo en la persona con VIH, ha aumentado la exposición a la violencia. Y entonces decíamos,
pues la pandemia vino a poner en desventaja particularmente a algunas personas con necesidades específicas como enfermedades crónicas, como es VIH, infección por VIH, personas con discapacidad, personas con historia de exposición a trauma, personas con problemas de salud mental preexistentes, población migrante, personas de bajo estrato socioeconómico, en las cuales, además de todo, mantener un tratamiento, tanto el tratamiento antirretroviral, pero particularmente un tratamiento en salud mental, se convirtió en todo un desafío. Acceder a una consulta psiquiátrica, acceder a una atención psicológica, pues ha sido todo un reto en el contexto actual. Hoy reconocemos cómo la pandemia y sus efectos desde el punto de vista social ha afectado y también desde el punto de vista de la salud mental, tanto por situaciones preexistentes a la emergencia como trastornos mentales graves como depresión y alcoholismo previos y otros inducidos por la emergencia, trastornos adaptativos, duelos, consumos de sustancias, depresión, ansiedad, estrés postraumático, llevando incluso a riesgo suicida y algunos otros también inducidos por la asistencia o por los servicios de salud, como la ansiedad ante la incertidumbre de tener una atención o ante la incertidumbre por la falta de información. Entonces, de distintas formas, la pandemia ha significado un riesgo para la salud mental de las personas. Y no puedo terminar esta charla con ustedes sin hablar de la salud mental de las personas que atienden a las personas con VIH. Y aquí podría decir de todo el personal de salud que ha estado al frente de la atención también a personas con COVID. Hemos tenido cambios en el funcionamiento de los centros de atención. En la clínica en que trabajo hemos migrado también a la atención a distancia y eso ha significado retos importantes, más para unas personas que para otras. Habrá quienes quizá incluso se sienten más seguras y con mayor comodidad de la atención a distancia, pero para otras ha significado un riesgo, un reto, sobre todo pues en el tema del uso de la tecnología, de la habituación y habilitar otro tipo de herramientas que probablemente no se tenían. El personal que atendía a las personas con VIH también comenzó a atender a personas con COVID-19. Han presentado una sobrecarga de trabajo, presiones de tiempo, también discriminación. Quizá en este momento no tanto, al principio lo vimos mucho más, personal de salud discriminado por atender a personas con COVID-19, la exposición al sufrimiento de otras personas y a la muerte de otras personas con una carga de mortalidad muy alta que por supuesto ha ido generando un desgaste en las personas en la atención y al frente de los servicios de atención en salud. Los recursos limitados, el aumento en las demandas físicas y mentales, además del riesgo de infectarse, a infectar a otros, el impacto del aislamiento, el impacto de las actividades a distancias, toda la incertidumbre que nos ha ido generando en distintos procesos al personal de salud. Todo esto pues también hay que considerar. Aquí un mensaje entonces para todos, todas ustedes que atienden a personas con VIH, que atienden a personas con COVID-19, prestar atención en el autocuidado. Datos de alarma para su salud mental, dificultad para descansar, dificultad para dormir o la presencia de pesadillas. Ojo, quizá es importante buscar atención profesional en estos casos. Temblores o tensión muscular, aumento en el uso de tabaco y alcohol, problemas de concentración o confusión que incluso puedan llegar a fallas en sus procesos de atención, ideas de muerte, ideas suicidas, olvidos recurrentes, tristeza, apatía, ansiedad, preocupación o miedo constante, tanto a situaciones relacionadas con su actividad profesional como otras, cambios de humor, sentimientos de impotencia o de vulnerabilidad, miedo a perder el control en sí mismos, irritabilidad o agresividad, son elementos, son datos de alarma que hay que considerar en pues su propio autocuidado. Es muy difícil trabajar y atender a otras personas cuando se tienen estas condiciones de salud mental que hoy les nombro como datos de alarma para que busquen atención. La COVID-19 entonces ha venido a ser un recordatorio de que la humanidad está tan segura como sus grupos más vulnerables y cuando hablamos de personas con VIH, personas que viven con VIH, hablamos de grupos vulnerables o de grupos o poblaciones clave. Las pandemias también exacerban las desigualdades existentes, al igual que la discriminación en contra de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, la pandemia por COVID-19 vino también a traer
grandes reflexiones hacia los procesos de atención en las personas con VIH. Decíamos entonces que ya para ir terminando, esta relación bidireccional que potencia entre infección por VIH y psicopatología, hay una relación bidireccional incluso etiológica. Hay que ofrecer tratamientos oportunos y adecuados para favorecer mejores condiciones tanto de la infección por VIH como de los padecimientos mentales. Siempre tener en cuenta la comorbilidad y el contexto de las personas y ofrecer abordajes integrales y en equipo. Decíamos que los trastornos mentales pueden ser mucho más frecuentes. Aquí, según el estudio, pueden ser qué tan frecuente son en las personas con VIH. No diagnosticar o no tratar los trastornos mentales va a perjudicar la evolución de la propia infección. Hay que reconocer también los estereotipos de género como un factor de riesgo para la salud mental en general, y esto no únicamente en las personas con VIH, pero quizá se recrudecen en este contexto. Y existen condiciones que hacen diferente la forma como se comporta la epidemia en hombres y mujeres, así como diferente perfil en la salud mental. Y aquí, pues, retomando este dato que les comentaba de las diferencias entre hombres y mujeres con VIH. Existen condiciones relacionadas con la constitución biológica de cada persona, así como influencias externas que siempre hay que considerar. Se trata de generar un cambio social que libere indistintamente hombres y mujeres de asignación de roles sociales que están construidos con base en el poder, competencia y dominación. Por supuesto, reducir el estigma que rodea tanto a los padecimientos mentales como a la infección por VIH. Y pues no olvidarnos que el trabajo en salud mental, el trabajo en salud en general, pues se hace en equipo. Y hasta aquí con mi presentación. No sé si hay comentarios, dudas, preguntas, abiertos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano en la plataforma y les activaremos el micrófono. También en nuestro enlace en vivo en Facebook pueden poner sus comentarios y nosotros se los preguntaremos al doctor Ruiz. Doctor Mendoza, no sé si tenga algún comentario. Sí, justo la doctora Joana Jiménez estaba mencionando que es un buen tema. Creo que debemos poner un poco más énfasis en las emociones, en el control de enfermedades que pueden, pues, tener otra completa evolución cuando la salud mental apoya en comparación cuando la salud mental no. Entonces sí creo que es muy importante que sigamos hablando mucho de este punto. Me gustó mucho la parte del personal de salud. Creo que esto va en general, o sea, de manera particular la pandemia por COVID-19 nos enseñó a trabajar en equipo. Creo que un poco más de lo que nosotros habíamos hecho antes y particularmente en salud mental. Hemos abierto mucho nuestros lazos a una gran cantidad de personal que antes no solíamos hacerlo, ¿no? Trabajo social, enfermería, psicología se han convertido en puntos centrales del trabajo en salud mental. Entonces sí, me gusta mucho cómo lo planteas porque yo creo que la única oportunidad que tenemos para que la salud mental, ya no solo de las personas con VIH, sino la de todos, incluida la nuestra, es trabajar en equipo. Entonces creo que esto es muy importante. Igual están llegando felicitaciones y ya ahorita nos dirán si hay alguna otra cuestión por Facebook. Agradezco mucho toda esta presentación. Creo que abre un panorama que creo que debemos explorar todavía más. Y pues bueno, no sé si pueda, ahorita Luisito va a guiar si hay alguna pregunta. Sí, aquí hace algún tiempo, doctor, nos hicieron una pregunta relacionada a cómo abordar a un paciente con un reciente diagnóstico de VIH. Sabemos que es algo, pues, en un inicio un tanto fuerte en todos los aspectos, ¿no? Tanto en la persona, en lo social y en lo psicológico. Como personal de salud de primera línea, ¿cómo podemos abordar a un paciente o qué es lo primero que le tenemos que decir a un paciente con un diagnóstico reciente de VIH? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta y no es de respuesta sencilla. Lo primero que yo les diría es revisar sus propias actitudes hacia la infección por VIH. A cada persona que está dentro del área de la salud. De hecho, acá en la Clínica Condesa, en el área de salud mental,
recibimos pasantes de servicio social de psicología y recibimos también residentes de psiquiatría de distintas instituciones, tanto de aquí de la ciudad como de otros estados. De pronto tenemos residentes. Y lo primero que hacemos es eso, es qué piensas del VIH, ¿no? ¿Qué sabes de la infección por VIH? Porque de pronto tenemos los prejuicios que hemos escuchado y no por ser personal de salud se nos han ido, ¿no?, en automático porque lo seguimos escuchando. Entonces me parece que lo primero es que el personal de salud revise sus propias actitudes hacia la infección por VIH. Creo que eso es lo más importante. Para después preguntarle a la persona, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sabes? Y proporcionarle la información más clara y más verídica posible. Entonces, otro dato importante es que el personal de salud acceda a información actualizada, que le pueda decir a la persona, hoy la infección por VIH es una infección tratable, hoy en día no es curable, pero se logra una estabilidad y una calidad de vida muy similar al del resto de las personas, equiparable al de cualquier otro padecimiento crónico. Y desde ahí, pues con información y revisando las actitudes del personal de salud hacia la infección por VIH. Y proporcionarle la información que la persona pueda tener. A ver, esto que comentabas me parece importante. No para todas las personas es así de catastrófico recibir un diagnóstico de VIH y esto lo vemos también con mucha frecuencia. Hay personas que tienen información, que conocían de estrategias de cuidado, que eventualmente ocurrió que adquirieron la infección y cuando llegan dicen, bueno, yo ya tenía información, sabía que podía pasar, vengo porque me hago mis pruebas de rutina, reconozco que he tenido algunas situaciones de riesgo y hoy sé que la infección por VIH es tratable, que se estabiliza, que podría no infectar, que puedo embarazarme y tener hijos, que van a nacer sin VIH si yo recibo el tratamiento. Entonces, no para todas las personas viene como desde ahí. Cuando viene desde ahí, acompañarle con información, con sensibilidad, con cuidado y cuando lo requieran, enviarles a los servicios de atención en salud mental especializados, reconociendo que el riesgo de psicopatología en las personas con VIH es mayor, sea por lo que hubieran tenido previamente o por lo que podrían desarrollar a partir del diagnóstico de VIH. No sé si esto responda. Sí, creo que igual una de las cosas sobre la salud mental es pensarlo. O sea, pensar que existe, ¿no? O sea, a veces es uno de los puntos que más nos falla y esto, digo, con la experiencia de trabajo en MHGAB ha sido un punto importante, ¿no? Para concientizar a las personas que la salud mental también es parte importante de la salud, independientemente del área en la que trabajamos. Me gusta mucho lo que mencionas sobre hacernos conscientes, ¿no? Sobre nuestros propios, no iba a decir estigmas, pero no estigmas, ¿no? Nuestras propias posiciones ante ciertas, no sé, ya no puedo decir enfermedades, sino situaciones en la vida. Y también otra cosa importante, creo que también hay que hacernos conscientes de nuestros privilegios, ¿no? Muchas veces nosotros como servidores públicos somos muy privilegiados, no solo en el contexto de la pandemia, sino también en el contexto de con qué personas trabajamos, las cosas que tenemos. Creo que eso nos ayuda a entender la vulnerabilidad del otro. Y creo que entender la vulnerabilidad del otro y centrarnos en nuestro trabajo persona a persona es una oportunidad importante en el contexto de la salud mental.